Hola, buenas noches. Buenas noches, Chile. Por acá las 21 horas con 3 minutos. Otra vez jueves, como todos los jueves, como casi siempre los jueves, porque ya sabes que hay eventualmente algún jueves que no estoy. Buenas noches, Argentina, y particularmente buenas noches, Villa Regina. Ya ha habido otros invitados, invitadas de Villa Regina. Saben que Villa Regina es la ciudad que me parió, literalmente. Un lugar que amo profundamente, un lugar que está en mi corazón siempre. Buenas tardes, México. Allá son las 19 horas con 4 minutos. Estás saliendo del trabajo, estás yendo a algún lugar, quizás al gimnasio, quizás a hacer compras para cenar. Quizás estás en tu auto en algún taco, como me cuentan siempre, que es mucho el tráfico y mucho el tiempo de demora. Pásalo bien. Y si tuviste una mala tarde, hacete una sonrisa y cambia la onda. Y decirte que estoy para acompañarte, que te vamos a acompañar con tengo una entrevistada bombonazo total. Vamos a tener una conversación maravillosa con ella. ¿Y dónde estás? Estás en Radio Coaching Mundial, la radio que te ayuda a crecer. Buenas noches, España. Y buenas noches, Estados Unidos. Ya saben que hay un pedacito mío que está en Estados Unidos y que volvió a estar hace unos días que está otra vez por allá. Estoy mirando acá porque tengo que arreglar el tema de la pantalla para que no se me apague tan rápido y la radio posiblemente se ponga en off. Por eso saben que cabeceo. Em, ¿Y en qué programa estás? ¿En qué pasa que no pasa? Soy Mónica Nadal Arrieta y tengo el honor, el gusto y el placer de estar acompañándote, de estar al servicio de este programa y sin más vueltas y sin más preámbulos, decirte que hoy me acompaña Analí. Y no voy a decir nada más. Quiero que Analí diga quién es Analí. Y solamente te voy a decir una cosa que a mí me impactó mucho por lo que significa esta institución en esta ciudad, en Villa Regina. Ella es presidenta del Círculo Italiano. ¿Y por qué es una institución que pesa tanto en este lugar? Porque esto que hace 100 años, 101 años y medio fue una colonia, hoy es una ciudad próspera, divina. Estuve hace 2 meses, mucho tiempo, como hacía muchísimos años que no estaba, y me quedé maravillada de la belleza de la ciudad 101 años después. Analí, bienvenida, gracias por haber aceptado esta invitación y te dejo la palabra. ¿Quién sos? ¿Qué haces? Hola, buenas noches a todos, buenas tardes para la gente de México. Bueno, mi nombre es Analí Potes Mungay, soy de Villa Regina, nacida en Villa Regina, y tengo el honor, el orgullo y la responsabilidad de ser actualmente la presidenta del Círculo Italiano de Villa Regina. Una ciudad que nació con un club que nació con la ciudad, porque, bueno, Villa Regina nació de la mente de algunos colonos italianos, de la Compañía Italo-Argentina de Colonización, en realidad, que compró una fracción de terreno en esta zona del Valle de Río Negro, una zona que era un desierto en ese momento, y decidió fundar un pueblo y traer a los italianos que conformaban una familia y darles un pedazo de terreno para que ellos trabajaran la tierra y se desarrollaran aquí en esta ciudad. Es la ciudad de... Así llegó mi abuelo, mi nono, y mi nona también con su familia, y a partir de allí, bueno, la construcción de la familia y de la ciudad, ¿no? Primero con la construcción de los canales de irrigación para que después las chacras tuvieran agua, que es lo más importante, y bueno, y con mucho, mucho trabajo y esfuerzo construyeron la ciudad. 2 años después de la construcción de la ciudad nació lo que hoy nosotros llamamos Círculo Italiano. Nació con otro nombre,
nació como FAI, Forza, Amore, Intellecto. No Eran los valores sabía, que ellos traían. Ah, ¿no? no, no sabía. Sí. Contame eso, contame eso. Nació como FAI, Forza, Amore e Intellecto. Era lo que ellos traían desde Italia, fuerza, amor por su ciudad y por el lugar en el cual decidieron vivir y trayendo toda la cultura italiana que tenían. Después comenzaron a llamarse a sí mismos Dopo Laboro porque se juntaban en ese lugar después del trabajo. Y en el año 49, cuando logran la personería jurídica, decidieron llamarse Círculo Italiano. Círculo Italiano que este año cumple sus 100 años de vida. Ay, qué belleza. ¿Sabés qué me pasó, Nadine? Me estoy enterando de algo. Ustedes saben que también soy nativa de Villa Regina. Que a diferencia de Nalí me fui chiquita. Hoy miro para atrás, yo en ese momento me sentía grande, pero me fui chiquita con 19 años y bueno, he regresado a visitar a mis padres y así he pasado la vida. No sabía esto. Me encanta que lo estés compartiendo y les quiero contar a quienes nos están escuchando que me remeció enterarme de esto. Eh, Fuerza, amor, intelecto. ¿Cómo crees que estas cosas se tangibilizaron en Villa Regina? La verdad que decidieron, así como la vida económica, por así decirlo, de la Compañía Italo-Argentina de Colonización, eh, pasaba por la compañía, por vender las tierras y el producto que de ellas sacaban. La parte social decidieron ponerla en la FAI en su momento y después en Dopo Lavoro y Círculo Italiano. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en las primeras actas hablan de, por ejemplo, cobrar una tasa a los colonos para tener su primer, un sistema de salud, un médico que los visitara si tenían algún problema. O sea que la parte social, que para ellos era muy importante, se juntaban en los fines de semana sobre todo para simplemente para verse, para ver si el otro tenía alguna noticia del pueblo de donde habían venido, si había llegado algún colono nuevo, si podían jugar a las cartas, si podían jugar al fútbol, si podían ver una película. Así que ese fue el motor eh, de Círculo Italiano en sus comienzos, ¿no? Todo ese trabajo, ese entramado social que comenzó y que después se convirtió en la ciudad que tenemos. Pero allí trabajaban tanto, por supuesto que hombres, pero también las mujeres que daban clases de idioma italiano para que los chicos no perdieran la cultura de sus abuelos y de sus padres. Entonces, comenzó todo un trabajo social que sigue haciendo Círculo Italiano eh, y que, bueno, soñaron en grande. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Cuando vos ves en nuestra sede social, que es un teatro que tiene capacidad para 1.200 personas, que en su momento fue el sexto en Sudamérica, eh, que, es, ¡Wow! que es un teatro a la italiana, un teatro eh, que bueno, que es maravilloso, y pensar que ellos prestaron conformidad para hipotecaron sus chacras para lograr el dinero que necesitaban para construir esa sede social, ahí te das cuenta del valor social que tenía para ellos el juntarse, ¿no? Entonces ese lugar era el que en los cuales se hacía el baile, después, mira, juntaban a ver una película, a tomar un café, a jugar a las cartas, a charlar de la vida, y eso fue haciendo como algo muy cerrado, pero a su vez abierto a la comunidad y que les permitió tener un pedacito de Italia en Villa Regina. Vos sabés que con los años y con la vida,
mis orígenes italianos no son necesariamente de Villa Regina, pero hay como un octavo mío, creo, un cuarto mío que es italiano, un cuarto. Y siempre me llamó la atención, porque más bien mi familia es como criolla. Me llamó Sí, la atención este arraigo, esta, esta red fuerte que hay entre los italianos. Te estoy hablando de hace, no sé, muchos años atrás, cuando yo vivía allá. Y bueno, por eso te decía, las vueltas de la vida, también me volví inmigrante, también tuve que emigrar y construirme. Y en este hacerme y que llegara un hijo que nace en este país, no como el mayor que nació en el otro, si bien llegó muy pequeñito, me ha pasado muchas veces de que me digan, mamá, vos no haces tal o cual cosa que se hace en Chile, que vos me dirás, bueno, estamos al lado, sí estamos al lado, pero es otro país, es otra cultura, es otro el himno, otros son los feriados, otra es la tonada con la que se habla, es otro país con otros temas, aunque estemos desde el dibujito del mapa al lado. Y esto de conservar la comida, las costumbres finalmente, ¿no? Que se come los domingos, que se come los sábados, es impresionante el, al menos los padres, los que emigramos, cómo buscamos de alguna manera, porque tengo algunas familias muy, muy amigas que eventualmente hacemos lo mismo, cómo buscamos que esa raíz no se pierda, que tiene que ver con el de dónde venimos y comunicar eso a los hijos. Esto es lo que somos, de esto venimos, una milanesa, una pizza con mucha salsa, como la hacemos allá. eh, el gancia y todas estas cosas. Después van pasando los años, uno incorpora algo del lugar, pero me ha llamado la atención cómo a través de mi vivencia pude entender la vivencia que yo no entendía estando allá. claro, Pasaba con los claro. italianos, ¿no? Y es eso, es esto de alguna manera seguir teniendo contacto con la pertenencia, con lo que es tuyo y te identifica. Sí, sí, hicieron, la verdad que construyeron algo que para el momento y la época era muy sobredimensionado. ¿Te imaginas que un teatro que tenga capacidad para 1.200 personas era como albergar todo Todo el el pueblo pueblo, en ese momento? claro, Claro. claro. Y que todas las fiestas y todo se realice en ese lugar. Entonces, la verdad que se, el círculo italiano era el lugar de disfrute de todas esas familias. Eh, y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir manteniendo todo ese legado. No es fácil porque, bueno, después, por supuesto, hay otra gente o gente que ya ha nacido acá, que no tiene la misma cultura o no tiene la misma cultura que trajeron nuestros nonos, pero, pero yo creo que tenemos la responsabilidad de seguir manteniéndola, ¿no? Porque, porque lo siento así, como una responsabilidad. Analí, cuando se estaba construyendo, no sé si este dato, si la pregunta tiene sentido, y si esto pasó, el teatro como lo conocemos hoy, ¿se hizo desde el principio o fue una etapa y tiempo después otra etapa? Porque yo No, lo que les no, quiero compartir, y permitime este 30 segundos, Analí, es un teatro como si fuera el Teatro Colón en Buenos Aires. Es más pequeño, pero es una réplica pequeña, muy similar. Hablando con Analía hace un par de días, pensando en cómo llevar adelante este programa, me decía, no es la réplica, pero es el estilo del teatro italiano. Tiene unos telones gigantes con un terciopelo de aquellos años, un escenario, ¿cuánto es el escenario? ¿20, 30 metros? el escenario tiene 12 metros de boca. eh, y tiene, bueno, sí, 6 metros de fondo y tiene 7 metros el proscenio, así que más o menos la misma cantidad de ancho. Sí, Muchísimo, muchísimo. Las butacas, los palcos, ¿cuántos son? ¿Dos, tres palcos? son palcos bajos, los que están a la misma altura que la platea, y después tenemos un palcos altos, el primer piso y un segundo piso. Y Sí, un segundo. No, es una cosa maravillosa. Y sobre todo, si te ubicás,
que estamos hablando de un lugar que está en la Patagonia Argentina, al sur de la Argentina, al sur del mundo, donde el mundo ya empieza a mirarse como que se está acabando. Y esto pasó en el año, se construyó, ¿se terminó de construir en el 26 o empezó en el 26 a No, construir? comenzó en el 26. Trabajaron durante mucho tiempo en un galpón que tenía la Compañía Italo-Argentina de Colonización y que les prestaba los fines de semana para que ellos se juntaran. Y cuando ese lugar les quedó chico, compraron el terreno a la compañía, tiraron abajo ese galpón y construyeron con un arquitecto de Buenos Aires. Bueno, le encargaron el proyecto. Ese proyecto necesitaba financiamiento, entonces un grupo de ellos, un grupo de 8 personas, pusieron en hipoteca sus chacras, su lugar, para que el banco les prestara el dinero necesario para la construcción, que también construyeron ellos, sobre todo los fines de semana. Y en el año 54 el teatro se inaugura. Ah, Se inaugura con una compañía de operetas que vino de Buenos Aires para la inauguración específicamente. Y eso allí comenzó, ¿no? Comenzó el cinematógrafo, comenzó los bailes, comenzaron todas las expresiones sociales, digamos, que tenía la ciudad en ese lugar. entonces pasaron casi 30 años en el periodo de construcción. Sí, sí, Impresionante. sí, sí. Es que bueno, es un edificio Es gigante. muy grande y bueno, muy bien construido porque ha llegado a nuestra época en muy buen estado. Y vos hablabas recién de los telones. Hace 2 años eh, realizamos la reforma de esos telones, toda la construcción del telón nuevo, con otras características, las características que tiene un telón moderno, en el sentido que se utiliza pana ignífuga y, bueno, por una recomendación de bomberos, por supuesto, eh, pero tal cual, con el mismo color que tenía el antiguo y, bueno, con las mismas características. Perdón, perdón, Analí, escúchame. ¿Esas telas las compraron dónde las actuales? En Buenos Aires, en el mismo, al proveedor que le provee, por ejemplo, al Colón. Al proveedor, perdón que me atraganté. ¿Al proveedor que le Eh, provee? al Teatro Colón. Bueno, sigo ubicando, porque Analí hay un dato que yo te iba a pasar y no te lo pasé. Te lo voy a pasar después porque me interesa que sepas qué significa este lugar para todos los que te estamos escuchando. En marzo, mientras estuve allá por la situación que te comenté, que acá en el programa también lo comenté, una situación de salud con mi familia, me envía la gerente general de la radio datos. El programa llega a 49 países y hay programas donde ha sido escuchado por más de 7.000 personas este ratito, esta hora. A mí eso primero me asombró. No sabía. Cuando ella me lo mandó, ya hacía más de un año que yo estaba haciendo el programa. Este programa empezó el 8 de enero del 25. Pero me asombró el número 49 países. Es mucho. Em, entonces, cuando tenemos relatos de este tipo, donde es muy importante la ubicación geográfica, porque dice mucho de la visión de esta gente. Y Sí, estamos hablando de hace 100 años atrás, recordemos, bueno, celulares ni hablemos, teléfonos tampoco, internet, a ver, por favor, ubiquémonos. Entonces me interesa contarte que si mirás el globo terráqueo, Italia está por acá y este viaje ha sido como así, muy al sur de Argentina. Me impacta la visión y conocer una historia que no sabía. Eh, y Annalí, te voy a hacer una pregunta con dos ítems. ¿Cómo llegaste a ser presidenta? ¿Y qué significa para vos ser presidenta de esta institución? Además, que con lo que significa ser una mujer llevando en una época tan importante para el teatro, llevando esta épica adelante, porque seguramente tendrá que ver con
encontrar material antiguo, recordar cosas, colocar lo emocional que puede haberse perdido en algún momento, como revivir una historia y un sentido. A una ciudad que hace un año y medio, el 7 de noviembre del 24 cumplió sus primeros 100 años. Entonces, tu trabajo tiene como mucho de volver a parir una situación, de exponerla como fue, o me estoy equivocando. No, no, por ahí es así. Primero quiero contarte que, bueno, uno de mi nono, uno de los primeros pobladores de la ciudad, eh, y que fue parte de esa comisión financiadora en la cual se trabajaba para Círculo Italiano y a veces no había nada para la casa, para la familia, pero para Círculo Italiano siempre había dinero. Es para mí un honor, por supuesto. Yo participé de la comisión directiva anterior y bueno, me ofrecieron ser presidenta. En principio, bueno, me dio algo de temor porque no manejaba todo. El club es muy grande, no solamente tiene el teatro, tiene una parte deportiva muy, muy grande, tiene un campo de deportes que es también muy importante para la ciudad. Entonces, bueno, tenía un poco de resquemor de saber si iba a poder hacer el trabajo. Soy la primer presidenta mujer también, tiene que ver con el italiano en sí, ahora no, pero en su momento era muy machista, o sea, el italiano era muy machista, y no hay mucho registro de mujeres en la comisión directiva, por lo menos hasta los años 90, o sea, hace 20 años. Entonces, anteriormente todos hombres, por supuesto, porque la mujer estaba relegada al trabajo del hogar, a cuidar a los hijos y a cuidar su casa, ¿no? El hacer el trabajo la verdad que, bueno, en un momento me lo propusieron, acepté. Este es mi cuarto año de mandato, el último. La verdad que es una responsabilidad, pero también es un orgullo muy grande seguir los pasos de mi nono, ¿no? A mí me emociona mucho la historia de la ciudad, la historia del club, y estamos armando con gente que participa de la comisión directiva y otra gente colaboradora, una revista para, bueno, reivindicar todas estas historias de todos aquellos que estuvieron, sobre todo en las primeras épocas, las primeras comisiones directivas, las primeras comisiones de trabajo, para, bueno, homenajearlos de alguna manera, porque eh, nos legaron un club que es el orgullo de la ciudad. Tiene, le cuento a la gente, vos por allí sabrás, pero somos el único club de la ciudad que tiene dos piletas de natación, una descubierta y una cubierta, porque bueno, acá en la Patagonia hace mucho frío, de esa manera no podríamos practicar natación. Tenemos un equipo que participa de natación, que participa de todos los provinciales. Tenemos un estadio de fútbol, tenemos 13 categorías de fútbol masculino, desde niñitos de 3 años hasta la primera, que juegan en la Liga Deportiva Confluencia, y tenemos 5 categorías de fútbol femenino, Cinco. algo que está recién empezando, pero bueno, ellos tienen lugar, tenemos tenis, eh, en el campo de deportes y tenemos voleibol con más de 200 niños y jóvenes y niñas que participan de la actividad. Tenemos hockey y bueno, todo lo que tiene que ver cultural, ¿no? Que es el idioma italiano, canto lírico, danzas, música de todos los instrumentos, la orquesta. Bueno, realmente el club es muy grande. Tenemos alrededor de 1.800 asociados. Eso habla de que tenemos
diversificado, digamos, para que todo el que quiera acercarse y hacer alguna actividad lo pueda hacer. ¿Y esos asociados tienen que tener alguna raíz italiana o es abierto a quien quiera asociarse? No es necesariamente, no es un requisito ser descendiente de italianos, simplemente es realizar alguna actividad en el club. Ah, bien, bien. Cualquiera puede hacerlo en realidad. Escúchame, Analí, y después de toda esta magnífica presentación y descripción que nos hiciste del círculo, de tu rol, contanos quién es Analí. Ah, Analí Lo que es se pueda una mujer, contar, acá siempre es lo que se pueda, lo que se quiera, porque este está lugar bien, es un lugar donde a mí me interesa que quien está acompañándome esté cómodo y que lo que vos escuches te sea útil. Porque en está algún bien. momento quiero que me cuentes, Annalise, ¿alguna vez pasó que no pasó? Bueno, soy una mujer de 58 años que el año pasado, en diciembre, terminé la universidad. Soy licenciada en ceremonial, imagen y organización de eventos, una carrera que inicié hace 4 años, 5, y la verdad que me gusta mucho, siempre me gustó mucho estudiar, me gusta mucho leer, leo cualquier cosa, me gusta el trabajo social, precisamente por eso estoy haciendo lo que hago. Trabajo, pero a su vez donde pongo mi énfasis es en Círculo Italiano en este momento. Soy profesora de danzas clásicas y españolas. Me orienté hacia la danza italiana cuando, desde muy joven, la danza folclórica italiana, por mis raíces, ¿no? Y bueno, tengo 2 hijos, grandes ya, profesionales los dos. Y ahora que tengo un poco de tiempo libre por allí, me dedico a ser presidenta de Círculo Italiano. ¡Ay, maravilloso! Yo quiero compartir un secreto, porque esto es un secreto, voy a hacer una revelación, que en Chile no se sabe. Con Analí hace muchos años fuimos compañeras de danzas clásicas, éramos unas niñitas pequeñas. Sí, sí, Entre sí. tantas cosas que hice en la vida, bailé clásico, bailé español y bueno, en alguna historia te voy a contar cómo me cortaron las alas y decidí desistir. Sin embargo, a veces cuando veo cómo me paro, aunque esté cansada, digo, esto es efecto de la danza clásica. Porque bueno, Seguro. después yo estuve haciendo deporte y bueno, lo mío es más como el running y eso, que es como ejercicio con el cuerpo y con el alma. Yo siempre digo que correr para mí ha sido la mejor terapia de la vida porque cuando no he podido pagarme un terapeuta, salir a correr me hace conectar con el de arriba perfecto. No obstante, como esto lo hice de muy pequeñita, yo me doy cuenta que hay una cosa como, no puedo estar así, ¿viste? Como, y en ciertas circunstancias más todavía, y eso tiene que ver con los años de danzas clásicas y el pas de boulé y, bueno, tantas otras cosas que vos seguramente sabés muchísimo mejor que yo. Sí, bueno, sí. Es que no, eso, lo que uno aprende de joven o de niño no se lo olvida nunca. No, queda plasmado en el cuerpo. Annalí, ¿y qué se está preparando para, se puede contar, se puede saber algo? ¿Qué clase de, va a ser un festejo o va a ser celebración? ¿Qué nombre se le pone a esto? Y en realidad, bueno, estamos diagramando todavía lo que va a ser el festejo de los 100, si bien ya los comenzamos a transitar. Cada espectáculo y cada evento que hace el club está orientado hacia los 100 años, pero bueno, los eventos específicos, el club cumple 100 años el 5 de diciembre. Seguramente va a haber un acto donde se homenajearán a los primeros. Estamos buscando, estamos terminando de cerrar un espectáculo que va a ser ese mismo día, que es sábado 5. Eh, y para un mes antes, por allá por el fin de octubre, vamos a hacer una cena de gala
también para festejar. Digamos que no va a ser un solo festejo, sino que vamos a festejar en partes, te diría. Con una cena, tenemos el 15 de noviembre el Provincial de Natación que se hace en honor a los 100 años, así que también la semana pasada terminamos un provincial de voleibol que también se encamina hacia los 100 años. Tenemos varias ideas todavía por plasmar, pero seguramente entre este año y todo el año que viene, hasta que cumplamos los 101, vamos a estar haciendo actividades que tengan que ver con los 100 años. Hay una revista que se está organizando para contar todo cómo comenzó y cuál es la actualidad del club. Y bueno, estamos en eso, ¿no? En ver cuál es la mejor manera de festejar estos primeros 100 años de Círculo Italiano. Qué belleza. Analí, este programa se llama ¿Qué pasa que no pasa? Y esto surge me surge a mí, una pregunta que un día le pongo a vos. De diferentes momentos de mi vida donde las cosas no han pasado como yo creí, supuse, hice, hasta que en algún momento empecé a buscar la razón real de por qué era eso, porque hasta donde veía las cosas las estaba haciendo bien, como aprendí, como me enseñaron, cómo tenían que ser, en fin. La pregunta ¿qué pasa que no pasa? Está relacionada a situaciones que de pronto uno las analiza, las revisa con el conocimiento que tiene y no tendría por qué haber falla o bloqueo o nudo. Y sin embargo, las situaciones no están sucediendo. A veces se deja de lado, se toma otro camino y a veces al revisar esto profundamente desde algún lugar distinto al que estamos viendo siempre, esto se destraba y toma el camino que se espera. Sin embargo, esta pregunta está muy relacionada con identificar nudos, bloqueos, cosas que detienen, que atrasan, que impiden que algo avance y crezca. Ese algo en alguno, en varios aspectos de la vida, da lo mismo. Y acá quiero ir un poquito más allá y preguntarte si esta pregunta alguna vez te la hiciste, si alguna vez te pasó que algo no pasara y si nos podés compartir la experiencia hasta donde se pueda o el aprendizaje. ¿Y esto por qué? Cuando nace este programa, yo estaba haciéndome por vez número 500 la pregunta, y una cosa que me motivó a raíz de que yo llevo este programa por una invitación de unas charlas en una universidad de México, en fin, y en esas charlas, que fueron charlas que duraron una jornada como de varias horas, con llegada a muchos países, me di cuenta de que hay mucha gente que encuentra que cuando hay otro como él, como que no somos ni vos ni yo personas famosas, ni que tenemos esas casas en no sé dónde, y con el avión que llegue, y todo eso, tenemos que trabajar todos los días, levantarnos y hacer lo que nos toca, porque si no, estamos mal. Entonces, cuando hay alguien en algún lugar que escucha la historia de un semejante, eh, se siente identificado y de pronto se siente menos solo, menos tonto, menos de algo que le permite decir esto pasa y te pasó a otro y esto se resolvió de tal o cual manera. A mí, tener la idea de que hay alguien que pueda movilizarse a partir de escuchar una historia que acá parte que sucede en el programa, me inspira a volver a estar el próximo jueves, me inspira a invitar a personas para que me acompañen en esta hora, y por eso te hago la pregunta. ¿Hay algún momento de tu vida, alguna cosa donde esta pregunta o alguna similar te haya sucedido? Yo creo que el momento en que me elegí, si hablamos específicamente de mi labor como presidenta, yo creo que en el momento en que me eligieron y que no tenía total
conciencia de lo que significaba el trabajo, la labor como presidenta. Me parece que ese fue el momento de tomar la decisión de por qué no hacer algo que me gustaba, que me parecía interesante y pensando en si iba a hacerlo bien o mal, ¿no? Me parece que ese fue el leitmotiv en ese momento y el tiempo dirá si realmente este trabajo, porque yo lo tomo como un trabajo, rindió su fruto y si fue beneficioso para la comunidad de Regina y para el club en sí. Me parece que ese es el momento. Cuando uno se plantea hacer alguna cosa y por miedo a que no te salga o no lo puedas hacer bien o la expectativa es tal o cual, por ahí no te permite hacer lo que deseas. Me parece que ese es el... Qué bueno lo que dijiste, que está buenísimo lo que dijiste, ¿eh? Me gusta esto de que el miedo te impida, le das como lo que realmente es. Muchas veces nos paramos y dejamos que el miedo se ponga adelante y nos haga así. Claro, Y, claro. y ahí justificamos con, no estoy preparada, no es el momento, no es el lugar, pum, 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 listo. Y Yo creo sabes que las que cosas se dan, yo creo que las cosas se dan por algo que llegó a mi vida en ese momento y me hizo dar cuenta que se puede, que siempre se puede, de una mejor o peor manera o de la mejor. Yo creo que poniéndole todo el esfuerzo y todas las ganas a lo que uno hace, también es la mejor manera de poder lograr lo que uno quiere. Me parece que esa es la forma, porque si no, bueno, el haber estudiado en la universidad, si bien yo había hecho otra carrera anteriormente, no había terminado, bueno, ¿por qué no estudiar en la universidad siendo adulta, teniendo hijos grandes y casi profesionales? ¿Por qué no hacerlo si es lo que yo quiero hacer, si me lo puedo permitir, si es lo que me gusta? Me parece que esa es la motivación que uno tiene que tener. ¿Y no sentiste alguna vez en estos proyectos que compartís que hubo algo que te agarrara, que te detuviera? ¿Pudiste tener si apareció eso, tuviste la fuerza como para soltarte y pegar así como el empellón y salir adelante? Sí, ¿Cómo? por supuesto, porque bueno, uno, bueno, ante cualquier cosa, ¿no? Un parcial mal dado, una clase mal hecha, que son todos retrocesos, uno tiene que empezar a ver cómo resolverlo y buscar la manera, que internamente uno la conoce la manera. Vos Bah, sabés qué que, sé yo. no, es que, mirá, ¿cómo decirlo? Ayer como a las 6 de la tarde entré a unas jornadas de una red a la que pertenezco hace muchos años y se dijeron cosas que me resultaron muy valiosas. Y hoy a la mañana tuve una charla en un espacio muy chiquito con algunas de estas personas y habíamos invitado a un conferencista y un speaker que estaba en Chile, pero el señor es español y da unas conferencias gigantes. Un honor tenerlo ahí, éramos 7, 6 personas y este señor. Y surgieron las mismas palabras, conceptos iguales, que ahora vos también estás diciendo. Esto de a veces uno se cae y se levanta y tiene que seguir y tiene que desprenderse de eso que te está agarrando. Seguro, porque si no, no hay forma de avanzar. No hay manera de avanzar. Y eso me interesa compartirlo y que quede acá como plasmado, porque quedarnos en estar congelado a veces es como la mejor justificación, porque está todo dado, lo vemos.
Pero ahí hay dos cosas que yo considero. Si nos quedamos congelados, lo que estamos enseñando a los que tenemos hijos es que quedarse congelado es una opción y eso es no crecer. Y ahí estamos complicados. Y lo otro es generarte la autofrustración de alguna manera, porque en el peor de los casos, ¿qué pasa? No sale o sale mal. ¿Y qué pasa con que Y, salga mal? y hay que volver a intentarlo Y ya para está. lograr que salga bien. Y si no, cambiar y probar con otra cosa. Exacto. Pero me parece que este mensaje de quedarse mejor no hacer nada es como un mensaje que no lleva a ningún lado. Es no crecer, no avanzar y dejar que la vida siga, pero sola, sin uno. Uno se queda en algún lugar de todo ese viaje. Yo les quiero compartir que de Analí, de su gestión, tengo las referencias mejores que puedo haber escuchado. Su honestidad, su transparencia, lo acuciosa que es con toda su gestión y eso me encanta. Por ella, en principio, pero además como primera mujer y primera presidenta del club, que esté dejando este manto de buenas prácticas, eh, Puede ser. Pero es algo. yo te diría que traspolándolo a los primeros que llegaron, a esos primeros italianos, pensar que ellos dejaron una Italia, eh, muchos casos, saliendo de la guerra, muchos de ellos escapando de la guerra, muchos de ellos dejando su familia atrás, casi todos te diría, y empezando en un lugar donde no conocían el idioma, no conocían el lugar, no tenían nada de nada de nada, y pudieron lograr, para los que no conocen Regina, Regina tiene el mote de la Perla del Valle, porque es una ciudad muy pintoresca, porque tiene está dedicada al cultivo de peras y manzanas y a la producción agrícola. Entonces, la verdad que, traspolando esto que decíamos con todo el trabajo que hicieron ellos, me parece como que es eso, ¿no? Es, no bajar los brazos y buscar la manera de ser felices en otro lado. A ellos lo hicieron en otro lado, con el desarraigo, sin familia y como fuera, y bueno, y uno tiene que también pensar eso, ¿no? Cuando algo no sale o no, no resulta, hay que pensar que otros tuvieron muchas menos posibilidades que uno, ¿no? Y lo pudieron lograr. Entonces, hay que pensar en eso, me parece. Te entendí sobre el final, honrando lo que ellos han hecho, con lo poco, nada que tuvieron, hicieron todo lo que hicieron, como uno, con todo lo que tiene, no va a poder, ¿cierto? Exacto, exacto. Escúchame, Analí, esta gente, estos primeros colonos, ¿vienen de lugares como cercanos? ¿Cómo es la distribución geográfica de donde llegan? ¿Y vienen como escapando de de la hambruna de la Primera Guerra? Y hubo distintos momentos, pero bueno, en el 24, en el 23, cuando la compañía italo-argentina se propone traer a los italianos, en Italia había terminado la Primera Guerra en el 18, así que no hacía mucho tiempo que había terminado. Muchos sí venían escapados de la guerra y de lo que habían vivido en ella, y decidieron probar suerte, yo creo, en un lado distinto. No se conocían. Te imaginas que Italia tiene 20 regiones, muchas de ellas con sus propios dialectos, así que en algunos momentos ni siquiera se podían comunicar porque sabían solamente los dialectos de los pueblos donde vivían, así que era muy difícil comunicarse. Pero bueno, la compañía, a través de la compañía italo-argentina, lo fue acomodando, que supieran, digamos, el idioma o el dialecto, que fuera parecido, como para que se pudieran comunicar y venir desde Río Arriba, digamos,
trayendo y armando los canales de irrigación para después regar esta zona. Te pregunté porque no tenía idea si, si venían como del centro, de zonas como comunes. No, 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 cada Llegaron uno venía de de todos lados. y se reunían en el Hotel de los Inmigrantes. Cuando llegaban, los ponían en el Hotel de los Inmigrantes en Buenos Aires y allí tenían la posibilidad de estar hasta 5 días y para salir a conseguir trabajo. Y bueno, ahí los captaba la compañía Italo-Argentina y los traía en tren hasta cerca de donde la compañía había comprado ese terreno, ¿no? No sabía lo de los... Me estás dando una clase de historia, pero Espero sí, que se haya entendido. sí, conozco, yo lo estoy entendiendo y acá, a ver, recopilando un poco la información, porque además estamos hablando casi también de la época de la colonización de Argentina en el sur. A ver, Sí. Argentina es mucho más que Buenos Aires para quienes escuchan Argentina y Buenos Aires, es muchísimo más. Cuando hablamos de Buenos Aires, la capital federal del Y, país, y y estamos a 1100 kilómetros. exactamente, y en esos años, en los años 20 había población como hasta unos 200 kilómetros de la capital, y después todo lo otro era terreno. No quiero hablar de civilizar o no civilizar porque podríamos tener una discusión que no me interesa, eh, pero todas estas políticas que surgen en ese momento tienen que ver con poblar el país y hacer propuestas interesantes para que la gente llegara mucho más lejos de lo que estaba, hasta donde había gente. En realidad, de los pueblos cercanos, Villa Regina es el más joven. Porque bueno, Chichinales, que está acá a 12 kilómetros, cumplió 147 años. Huergo lo mismo, 120 y pico. O sea, es la población más joven, porque Más en este joven. lugar, bueno, estaban estas tierras que la tenía una sucesión en Buenos Aires y bueno, la compañía compra las primeras 5.000 hectáreas a esta sucesión y allí decide afincar este pueblo italiano, porque traían solamente italianos, para labrar la tierra. Claro, al punto que quería ir es que cuando esta gente inmigrante llegaba a Buenos Aires, al puerto, hoy si algún día llegas a Buenos Aires a visitar, es un lugar bien bonito, muy histórico para conocer, estaba este hotel gigante donde los albergaba, pero yo no sabía que era por 5 días, porque en ese lugar estuvo el abuelo de mi marido. El Ah, abuelo de sí, mi claro. marido, lo que pasa es que él se quedó en la zona de la Pampa Argentina, ¿no? Pero no sabía que era por 5 días. Entonces, tomar dimensión de lo que significa ese desarraigo, ese viaje, ¿cuánto duraban esos viajes? Y en barco, yo calculo alrededor de 25 o 30 días. Como rápido, yo te iba a decir 2 meses. Puede ser, capaz que le estoy errando yo, sí, puede Eh, ser. y después de eso llegar a este lugar y en 5 días tener que definir un futuro, porque a los 5 días las maletitas quedaban en la calle. Sí, El- por ahí se podían quedar algunas. Yo tengo entendido que era, digamos, lo común eran 5 días, pero bueno, capaz que se podían quedar algunos días más, pero la compañía hizo incluso propaganda en Italia, ¿no? Para atraer estos italianos. Imagínate que la compañía estaba formada por la embajada italiana en Argentina, estaba por 2 bancos, por 2 compañías de navegación, entonces estaban trayendo de allá italianos que quisieran trabajar la tierra, los traían, los subían a un tren y los depositaban aquí y aquí les entregaban un pedazo de tierra, todos iguales, con una casa colónica tipo, todas iguales también, y instrumentos de labranza para que empezaran a trabajar la tierra. Esa era la, el motivo que tenían para estar acá. Por supuesto que para empezar una nueva ciudad, ¿no? Una nueva colonia que después eh, se convirtió en ciudad. me,
Me gusta la idea de esta política pública, de cómo ampliar un país ofreciendo oportunidades a personas que no la están teniendo en donde están. Si miramos hoy, estamos en un momento del mundo bastante parecido. Y fíjate que no hay, y me voy a otra cosa que quizás nada que ver, pero bueno, en mi experiencia laboral esto me llega. No hay políticas públicas que movilicen esa cantidad de personas a lugares donde hace falta que la tierra se cultive, que la tierra crezca, que haya personas para que ese lugar sea diferente a la nada que hay hoy. Argentina está llena de esos espacios vacíos donde hoy, con mucha más tecnología, se podrían hacer cosas de ese estilo mucho mejor y con menos sufrimiento, se me ocurre. Puede ser, sí, puede ser. Porque a No mí sé si también, tenemos, no sé si tenemos la capacidad, que tenían ellos. Yo creo que el haber vivido lo que vivieron en Italia les dio la capacidad de empezar de cero sin problema. No sé si nosotros, digo, a esta altura tendríamos la capacidad de hacerlo. yo creo que Probablemente. nosotros no, pero te estoy hablando de inmigrantes, toda esta gente que llega en balsas a Ah, Europa, sí, puede ser, a puede ser. del norte de África, de todos estos lugares donde es amontonarse a tener una vida de muchas privaciones, me parece, en las grandes urbes, cuando hay, podría haber espacios de mejor calidad de vida trabajando en otros lugares del mundo. Pero bueno, esa es una conversación que parece ser que no interesa mucho. Analí, estamos llegando al final del programa. Ha sido una clase de historia moderna, la que diste, la que me diste. Eh, Me gustaría que dijeras algo al final, algo que inspire a quien nos está escuchando a propósito de esto, de este irse a algún lado y quizás poner el ojo en lugares donde haya espacio para crecer. Yo creo que nosotros tenemos que buscar ese lugar. Capaz que está al ladito tuyo y no lo viste. Me parece importante que uno tiene que saber dónde poner esa semillita y poder hacerla, cuidarla y regarla para que esa semillita crezca. La semillita que somos nosotros, ¿no? Me parece importante eso, y me parece importante que cada uno pueda ser feliz haciendo lo que le gusta, y si no, buscando la manera de hacerlo. Me parece que eso es lo que debe primar siempre. Eh, si bien uno tiene responsabilidades, porque tiene trabajo, porque uno tiene que hacerlo y qué sé yo, me parece que hay que buscar algo que te motive a ser mejor persona, por supuesto, pero también que beneficie a otro. Y eso es la clave de la felicidad, para mí. Estar al servicio. Sí, sí, sí. Gracias, Analí, y coincido con vos. Cuando se está al servicio, la vida tiene otro cariz, otro tono, otra música. Uno se conecta con algo más grande, me parece, ¿no? Sí, yo creo eso, ¿no? Que uno tiene que saber ser feliz con lo que le toca, porque uno no todo es color de rosa, como cualquiera, pero me parece que desde el lugar en el cual estamos, intentar que nuestra semillita crezca y se convierta en un árbol frondoso. Gracias, Analí, por todo lo que nos compartiste. Cuando termine el programa, quédate 5 minutitos. Siempre pido que se queden para hacer un cierre privado. Fue un Te programa agradezco a diferente. vos por estos minutos y bueno, hasta cualquier momento. Así será. Este programa fue diferente, ¿cierto? Tuvo una connotación distinta, una magia distinta. Me llevó a muchos momentos de mi vida de pequeña. Y espero que te haya descrito cómo es este lugar. Busca en el mapa, andate a Argentina, andate al sur, busca Villa Regina, amplialo y vas a ver qué cosa hermosa aparece. Em,
Me despido un poco emocionada, ¿sí? Estás en ¿Qué pasa que no pasa? Soy Mónica Nadal Arrieta y es un gusto haber compartido este rato contigo. Donde estés en el mundo, ojalá hayas conectado con esta inspiración, el servicio como motor de la vida. Radio Coaching Mundial, la radio que te acompaña, que te ayuda a crecer y vamos hasta el próximo jueves. Te dejo un abrazo grande, grande, grande y que tengas una excelente semana. Gracias por haberme acompañado y si no me acompañaste en vivo, gracias por verme en este momento en el YouTube. Beso y Analí nos despedimos en privado también. Gracias.